Saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Mónica Hernández, parte del grupo del doctorado en educación desde el módulo de investigación educativa. A continuación, el video tutorial del profesor investigador. Educación a distancia de la Universidad Cuauhtémoc presenta el profesor investigador. Propósito de la actividad: aplicar el aprendizaje significativo para construir una propuesta a través del video como profesor investigador. Contenido de la presentación: 1. Antecedentes históricos. 2. Los valores e intereses de la investigación. 3. El concepto de paradigma epistemológico. 4. La relevancia de la ciencia en la práctica educativa. 5. El profesor como investigador científico. 6. Conclusión. Inicialmente hablamos desde la introducción, que refiere un planteamiento de Roberto Hernández Sampieri, que dice: Dios ha concedido a la humanidad la capacidad de investigar. Está en nosotros lograr que sea una herramienta para crear un mundo mejor y facilitar el bienestar integral de todos los seres humanos. En ese marco, establezco que, dentro de los procesos de formación, es fundamental identificar a la ciencia y su relación con la investigación, desde su devenir histórico, pues como seres humanos que razonamos, presentamos un natural interés por preguntarnos por los hechos cotidianos, logrando con ello indagar y reflexionar para tratar de comprender todo cuanto sucede a nuestro alrededor. Frente a lo anterior, en esta actividad se pretende abordar antecedentes, valores e intereses en la investigación, el paradigma epistemológico de la educación, ciencia en la práctica educativa, articulado al profesor como investigador científico. En primera instancia, antecedentes, ciencia y su relación con la investigación. Establezco 4 momentos significativos: edad antigua, edad media, modernidad, contemporánea. En edad antigua establecemos la importancia del legado que han dejado las grandes civilizaciones, entre ellas los sumerios, los babilonios, mesopotamios, Grecia, Egipto y los romanos. Entre ellos podemos destacar los sumerios, basaban la ciencia en lo empírico, desde la experiencia, en la que el ensayo y el error era parte de elementos clave. La paciencia era fundamentada y justificaban lo religioso y lo mágico como la única explicación válida. Los babilónicos, aportes en astronomía, medicina, el método mágico y religioso. Importante identificar que crearon el calendario lunar, la división del día en horas, minutos y segundos, y una demostración de los cuerpos celestes. Crearon la rueda como aporte al transporte. Así, mesopotamios hablaban del progreso en términos de arte, cultura, plasmar hazañas de guerreros, eventos religiosos, estatuas de poder, dioses. Grecia, absolutamente enriquecida desde el arte, la filosofía, la literatura, la agricultura. Generaron hipótesis a partir de la intuición y hablaban de teorías desde hoy vigentes. Sobre la medicina también fueron relevantes. Igualmente, hablamos de otros aportes frente al método científico, desde Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, y podemos identificar algunos aspectos relevantes, por ejemplo, Sócrates desde el pensamiento inductivo, donde la dialéctica era base del ejercicio reflexivo. Platón defendiendo el mundo de las ideas y hablando del mito de la caverna. Aristóteles desde la teoría general y la de causalidad. Elementos importantes que de alguna manera se distanciaron en la Edad Media debido a que se presentaron los planteamientos desde la fe cristiana, parámetros divinos desde lo planteado por Constantino y la búsqueda por el consuelo y la esperanza, lo visible y lo invisible desde
la definición de la fuerza, de lo espiritual y elementos sobrenaturales. La modernidad trajo consigo la teoría planetaria, donde Copérnico nos mostró la importancia de la observación como elemento determinante en la investigación. Descartes, la duda metódica y Newton, el uso del método inductivo y deductivo. Desde lo contemporáneo hablamos de pensamientos influenciados por el positivismo, replanteado por Augusto Comte, y todo el ejercicio de la razón. Max Weber hablando desde la acción social y todo el contexto en participación. Martin Heidegger, que habla de la búsqueda del sentido del ser. 2. Valores e intereses de la investigación. Elementos que plantea Domingo 2018 acerca de los procesos de investigación que se dan por y para los seres humanos, por eso le da un valor social, le da validez científica, la selección equitativa, la proporción favorable del riesgo-beneficio y las condiciones de diálogo auténtico y una evaluación de carácter independiente. Los valores e intereses también están mediados por un concepto que plantea Salkin en 1998, quien habla de la investigación que se basa en trabajos de otros, que puede ser repetida, pero para generar nuevas ideas, que puede generalizar a otras situaciones, que se basa en algún razonamiento lógico y está vinculado a una teoría, que puede hacerse, que se establece nuevas preguntas, que busca incrementar el conocimiento y que es una actividad de carácter apolítico que debe emprender con un fin de mejorar a la sociedad. El tercero habla del paradigma epistemológico de la educación y aquí lo tomamos desde Gil Álvarez, León González, Morales Cruz 2017. En los paradigmas de investigación educativa, el concepto paradigma se utiliza para designar el enfoque o concepción adoptada por el investigador, influenciado por corrientes filosóficas para solucionar determinados problemas propios de su comunidad investigativa. Así las cosas, referimos unas clasificaciones que son desde esa epistemología de la educación, la positivista, la interpretativa, la sociocrítica y lo dialéctico materialista. Así podemos establecer que el paradigma positivista nos habla de lo cuantitativo y lo racionalista, que establece como parte de la realidad única lo objetivo y lo tangible, que fragmenta en partes el estudio y que la finalidad se encuentra en explicar, controlar y verificar y predecir los fenómenos. Su pensamiento es deductivo, los resultados numéricos y exactos. Lo interpretativo aborda lo cualitativo, naturalista, humanista u etnográfico y centra el interés en las acciones humanas y la vida social en contexto. El diseño es abierto, flexible y emergente y un enfoque cualitativo es lo que genera ese análisis de resultados. Lo sociocrítico se desmarca de lo positivista y de lo interpretativo y habla de una unidad dialéctica de lo teórico, práctico como elementos inseparables. Plantea un estudio desde la investigación-acción participativa de una acción crítica y colaborativa con un enfoque cualitativo. Lo dialéctico, materialista, habla de procesos de análisis histórico de los fenómenos sociales y una relación indisoluble entre teoría y praxis. Lo cualitativo y lo cuantitativo están a partir de las circunstancias, de los objetos, de los sujetos y del proceso investigativo. Cuarto, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Y aquí voy desde Vega Rodríguez 2019, quien habla de enseñar la ciencia hoy es, para los sujetos, la necesidad de identificar más que teoría, métodos o leyes. La necesidad que tenemos por formar estudiantes o sujetos con la capacidad de incentivar la comprensión de su entorno y su cultura
teniendo en cuenta lo inclusivo. Importante promover que ese sujeto que investiga tome decisiones de manera responsable y autónoma, atendiendo las dinámicas de su entorno. E igualmente, hablar de la ciencia que no está en los libros únicamente, sino en todo lo que nos rodea. Quinto, el profesor como investigador científico tiene en cuenta medios intelectuales de reflexión. Dudar, sorprenderse, plantearse preguntas, leer, transcribir determinadas reflexiones y discutir, reflexionar en voz alta son esos medios intelectuales que llevan a la reflexión. En esa medida, pongo de manifiesto el planteamiento de la Rosa 2009, quien nos invita a pensar la experiencia en primera persona, explicándonos que la experiencia es lo que me pasa y no eso que pasa. Al plantearnos esto, surgen preguntas reflexivas. ¿Qué tanto reflexionamos frente a la práctica pedagógica? Y en el quehacer docente, ¿cuánto dejamos en evidencia la experiencia? ¿Sistematizamos nuestra práctica pedagógica o la dejamos a la memoria? Conclusiones. Rescato 3 elementos que considero clave. 1. La investigación científica debe ser vista como proceso reflexivo, científico y crítico. Es importante despojarla de imaginarios que la relacionan con aspectos imposibles a alcanzar. En su lugar, es clave llevarla al trabajo cotidiano. 2. Desde el quehacer docente se requiere convertir actuar en objeto no solo de estudio, también de reflexión, para evitar convertir en algo mecánico la intervención en el aula. Y 3. La disposición a la enseñanza ha de estar mediada por el diálogo y el acompañamiento al estudiante en un proceso generando confianza en sus capacidades, pues la falta de certeza y la duda son parte de nuestro proceso propio de la praxis. Aquí cerramos, agradezco la atención.